Muy buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo Buenas bien? tardes. ¿Santi, todo bien? ¿Cómo va? Bueno, acá estamos de vuelta con un encuentro abierto, como solemos hacer cada tanto, con mucha gente, agradeciendo siempre a los que están ingresando y ingresan. Justo es el momento, los primeros minutos de ingreso de la mayoría, ¿eh? Saludamos a algunos: Ángel, Alexis, Axel, Andrés, Claudio, Cristian, Carlos, Diego, Manuel, Emi, Fernando, Francisco, Franco, Gabriel, bla, bla, bla. Bueno, gracias por estar. Ahí después al final les va a quedar en las preguntas finales van a poder saludar, ahí mandar su mensajito, decir de dónde son, si quieren, de qué cervecería, si es que tienen cervecería, o cuál es su marca de cerveza, así ya lo podemos nombrar a algunos de ustedes. Agradeciendo en este feriado acá en Argentina. Acá estamos. Y con esta propuesta de hoy para hablar de materias primas. Bueno, vamos a hablar de materias primas en esta hora. Obviamente dijimos, bueno, 15 minutos de cada una, entonces ahí me estuve preparando para elegir lo mejor que pueda esos 15 minutos, aprovechar bien esos 15 minutos con eh, algún dato que yo considero como clave de cada una, por lo menos un dato para charlar un rato, quizá algún dato más, pero sí elegí alguno significativo de cada materia prima, así que espero que eso les sea útil. ¿Mm? Bueno, antes de empezar, como siempre, estos cursos abiertos, estas charlas abiertas, vamos a dar un ratito mientras se suman los colegas, ya hay más de 100 personas acá con nosotros, para que Santi comente estas novedades. Bueno, cómo no, ahí está. Bueno, justo fue nuestra semana, digamos, que el movimiento cumplió 6 años de su existencia. Entonces hicimos un cupón y le pusimos feliz cumple justamente para que puedan aprovechar y utilizar este cupón para un 50% de descuento en todos los cursos online. Y tenemos disponible nuestra página web, que se puede entrar a capacitacioneselmolino.com, y ahí van a tener todo el reservorio de cursos. Y aplican a cualquiera de los cursos que ustedes quieran, a más de uno, ¿no? A uno o más. Y tenemos los formatos, que por ahí muchos ya lo conocen, algunos no, que nosotros llamamos que son grabados con procesos en tiempo real, o sea, están grabados mientras se hace el proceso en el momento, y de esos tenemos, por ejemplo, el de elaboración de vermut, el de cerveza, que quiere aprender a hacer cerveza o para refrescar conocimientos, el de whisky, el de hidromiel, triple sec, de Gin. Tenemos lo que se llama Gin Crash Pro, que es un curso muy completo, son más de 10 horas de curso, donde aparte de recorrer y repasar toda la teoría del proceso de Gin, también está la parte práctica del destilado, que es un curso que se lo recomendamos un montón, en la escuela cervecera, que también son más de 20 horas de curso, en tiempo real y también teórico, que también lo ponen en la página de nuestra web. Así que poniendo, o sea, seleccionando los cursos que ustedes quieran, lo añaden al carrito, y con la palabra feliz cumple acceden al descuento. Estos yo les nombro algunos, pero en la página web hay un montón de cursos, hay un reservorio enorme de cursos, de vodka, de Jagger, de agua, de carbonatación, de un montón de cosas. Así que ahí pueden aprovechar ustedes, aplicar el cupón que va a estar hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy a la noche, mañana máximo va a estar disponible el cupón, después ya no va a estar más disponible. Esto es lo que respecto a las capacitaciones online. Después tenemos también cursos presenciales. Nosotros ya tenemos el calendario de abril para que esté en la zona o que se quiera acercar, porque también tenemos colegas, ¿no?, de América que vienen a capacitarse con nosotros, de Chile, Colombia y demás. Tenemos, en abril tenemos obviamente el curso de Gin, como siempre, el 13 de abril, el de Whisky el 20 de abril, después tenemos el de Fernet el 27 de abril, taller de Fernet el 27 de abril. Esos son los cursos que están ahora presenciales en abril, que pueden ustedes también ver, y si les interesa, estamos en la fábrica Nocera, en zona sur, en Quilmes Oeste. Ahí estamos los cursos los días sábados, de 9 a 15, o en el caso del Fernet, de 9 a 12 en taller. Eso también lo pueden, no aplica el cupón, pero pueden verlos y hacer. Si se suscriben en la página web, un pequeño comentario, si son nuevos y se suscriben a nuestro boletín, les da un 10% de descuento. Ahí sí pueden acceder a
ese descuento lo utilizan para las capacitaciones presenciales. Y por otro lado, los libros, ¿sí? Que ya están todos los libros disponibles. Hoy en realidad ayer cerró la preventa del curso de técnicas de producción de gin, así que a partir de ahora ya están todos disponibles. Tenemos el de técnica de producción de gin, el de elaboración de whisky y todos los de cerveza, ¿no? Matemática de cerveza 1 y 2, cerveza sour, carbonatación, agua, y volvió a estar en stock disponible con algunos ajustes, por eso se llama segunda edición. El de receta de cerveza, que hacía mucho no estaba, ya está también disponible en stock para que lo puedan comprar. Todos estos en shopelmolino.com.ar. El envío es a través de correo argentino para lo que es dentro del territorio nacional. Y si estás afuera, tenés dos opciones. Lo compras a través de amazon.com en formato ebook. Están todos los que acabo de mencionar. Y también algunos títulos más. Está el de Cálculos Cerveceros en portugués. Por ahí hay gente que está en esa zona. Y si no, se puede cotizar el envío en libro formato papel a través de FedEx. Así que esas dos opciones, la de digital, la hacen directo por Amazon. Si quieren con envío, nos piden la cotización a nosotros y les armamos el presupuesto con envío. Así que esas son las novedades. Como les decía, hay un montón de cursos en línea que muestran procesos en tiempo real. Por ahí ya haces la bebida, pero que nada refrescar o mejorar algún que otro concepto. Ahí están disponibles, como decía yo, vermut, whisky, gin, cerveza, vodka, Jagger y agua. Hay un montón. Así que ahí pueden acceder al descuento. Muy bien, bueno, empezamos entonces, gracias. Están saludando Nora, Mario, por acá por el mensaje. Bueno, vamos a empezar con lo que nos toca hoy. Vamos a hablar de materias primas, algunos tips significativos de cada una de ellas, de las 4. Así que vamos a empezar por el agua. Respecto al agua, digamos, como siempre me gusta decir, los 4 ingredientes de la elaboración de cerveza son iguales de importantes, ¿no? No hay uno que se destaque más que el otro. Son los 4, están en igualdad de condiciones. A veces del agua nos olvidamos. Nos olvidamos porque, bueno, el agua no la pagamos, a veces sí, ¿no? Pero en general sale del grifo, de la canilla, la usamos, y entonces no le damos importancia. Muchas veces, algunos sí, obviamente, pero la verdad que es muy importante el agua, saber con qué agua contamos, saber pensar si tenemos que ajustar o no el agua, si tenemos que ajustar qué del agua. Y hay a ver, lo primero que yo les diría respecto al agua es tratar de hacer la mejor cerveza que salga con el agua que tenemos, ¿no? Como primera cosa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos por ahí nos preocupamos y no tengo un agua para hacer lager, entonces me voy, hago osmos y le saco los minerales, entonces después agrego algunos minerales y hago una lager. Bueno, pero está muy bien eso, está muy bien, pero yo primero trabajaría, es un consejo, ¿no? Con los estilos o tratar de acomodar los estilos al agua que tengo. Es una primera sugerencia. Obviamente que hay que ajustar igual muchas veces, como vamos a ver alguna cosita ahora, pero ir al revés quizás es una sugerencia. Entonces, ¿qué agua tengo? ¿Qué estilo me va mejor con esta agua? Y voy a hacer esos. ¿eh? Y después veo cómo ajusto o cómo cambio para ir a otros lados. Pero nada, le sugiero eso para empezar. Ahora, después, queremos ajustar el agua o tenemos que ajustarla y vamos a mirar 2 aspectos que son muy importantes, como el pH y los minerales. El pH se ajusta y no, están relacionados entre sí, pH y minerales, pero son 2 cosas distintas. El pH es una distribución de cargas, básicamente, en el mosto, distribución de cargas que genera un entorno para que las proteínas, levaduras y todo el mosto funcione correctamente. Entonces, hay diferentes pH para diferentes cosas. Y, por ejemplo, en el macerado, se requiere un determinado pH en un rango determinado para que las enzimas del grano puedan transformar bien los almidones en azúcares fermentables, ¿no? Entonces, si el pH que resulta del empaste no es el que se busca, el rango que se busca, entonces vamos a ir a ajustarlo para lograr ese rango. No voy a hablar mucho en detalle de cuáles son los rangos, porque
la verdad que son 15 minutos por materia prima que nos vamos a dedicar. Y por otro lado, hay en nuestro canal de YouTube, en forma de acceso gratuito también, un curso de 1 hora sobre agua, ajuste y pH. Entonces, no voy a ser redundante en eso, después van, lo miran en el canal de YouTube y listo. Pero sí voy a mencionar algunas cosas que me parecen significativas. O sea, entonces, el pH por un lado, los minerales por otro, tienen alguna relación entre sí. Por ejemplo, algunos minerales cambian el pH, como el calcio y el magnesio en el macerado, o el bicarbonato en cualquier momento lo levanta, pero son dos cosas diferentes, son dos grupos de cosas diferentes. Entonces, el pH es importante porque eso me genera una distribución de cargas que hace que todo funcione como tiene que funcionar, la parte enzimática y las levaduras luego. Entonces, por eso los rangos que tenemos que tratar de conseguir con nuestro ajuste, si hace falta. Y los minerales, por otro lado, porque cada mineral tiene una función específica. Y acá hay 6 o 7 minerales que son los más importantes dentro de lo que es la elaboración de cerveza, como lo es el calcio, muy importante, en varias instancias del proceso. Una de ellas es en la función de la enzima alfa-amilasa dentro de lo que es el macerado. Se necesita calcio para que ande bien esa enzima. Y por otro lado, en su rol que favorece la clarificación. O sea, el calcio favorece la clarificación del mosto, tanto en el hervor, formando coágulos proteicos. El calcio con su carga positiva ayuda a que se coagulen las proteínas cargadas mayoritariamente en forma negativa, y entonces eso va a formar el turbio caliente, o TRUP, que va a ir al fondo de la olla después de la cocción. Si no hay suficiente calcio en esa instancia, va a costar más que se forme ese TRUP. Y por lo tanto vamos a tener problemas de clarificación luego, problemas de filtrado, digamos, de pasaje del mosto al fermentador, alguna incidencia sobre la fermentación de esas moléculas grandes. Entonces, tenemos que pensar en eso y lograr un buen proceso añadiendo calcio si es que no lo tenemos en su nivel adecuado. Ya vamos a hablar un poquito. Y luego la floculación de las levaduras, que para que clarifique el mosto ya desde el punto de vista de las levaduras, bueno, ellas tienen que flocular, o sea, formar como unos coágulos también, unos flóculos, y para eso el calcio es fundamental. Colabora en eso, también uniéndolas a las levaduras entre sí, formando una red que van todas hacia el fondo, porque pesan más, al ser muchas, pesan más y se van al fondo. La floculación. Entonces, calcio. Luego, magnesio en la fermentación, luego zinc en la fermentación, luego bicarbonato en la regulación del pH, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los minerales colaboran en varios aspectos, ¿sí? Y entonces ustedes van a encontrar que hay perfiles recomendados por estilo en varios sitios, Cervezomicon, uno que me gusta nombrar siempre, que está muy bien, algunos libros también recomiendan, incluso nuestro libro de agua, que está disponible, decía Santi, en Amazon o nuestra web, tiene recomendaciones, presenta recomendaciones sobre rangos de los minerales para distintos estilos, ¿sí? Pero muchas veces no se aclara para qué agua es que se cumplen estos rangos, ¿no? Y uno, si no sabe nada, dice, bueno, tengo que ajustar y voy a hacer una dry stout y tengo que agregar calcio, tengo que agregar magnesio, sodio, porque no lo tengo en esas condiciones, en esas concentraciones en mi agua, o bicarbonato le agrego porque no tengo mucho bicarbonato en el agua, porque hice el estudio del agua y me da que tengo poquito, se lo agrego, y en realidad eso no es lo que recomiendo. Lo que yo recomiendo es primero analizar para qué es cada edición. Y luego, una vez que sabemos para qué es cada edición, tratar de definir en función del resultado que estoy obteniendo, si lo voy a agregar o no y cuánto. Y el ejemplo que me gusta contar muchas veces es el del bicarbonato. El bicarbonato se agrega solamente para subir el pH. Para subir el pH, por ejemplo, en la maceración. Ahora, si yo estoy haciendo una dry stout, mi agua tiene 20 ppm de calcio, y el pH me da bien dentro del rango que quiero,
entonces no le voy a agregar más bicarbonato porque me lo dice este cuadrito. O sea, solo le voy a agregar bicarbonato si el pH me da en un rango bajo, dentro de lo que es el rango recomendado, entre 5,1, 5,2 y 5,4, 5,5, 5,6. Ahí. Pero en definitiva, entonces, el bicarbonato lo voy a agregar si hace falta. No porque me lo diga un cuadrito así. Y para eso, para poder decidir, tenemos que conocer, tenemos que entender la lógica detrás, tenemos que conocer la teoría detrás de cada efecto. Eso es lo que me gusta contar siempre en nuestras capacitaciones y que quede claro eso, ¿no? Uno conociendo la teoría, conociendo los fundamentos, luego se mueve con más soltura en el mundo de la elaboración. Bueno, lo mismo el calcio, una determinada cantidad de calcio, pero no clara tampoco este tipo de tablas muchas veces. Si lo agrego en la maceración, lo agrego en el agua de lavado, lo agrego en la cocción, ¿en qué agua agrego esto? ¿Sí? Bueno, entonces, nada, no está dicho. Por eso hay que entender cuáles son los fundamentos para decidir uno, ¿no? Otro ejemplo, bicarbonato nuevamente. Ahora, bicarbonato en el agua de lavado. ¿Agregaría alguna vez bicarbonato en el agua de lavado? Nunca. Nunca voy a agregar bicarbonato en el agua de lavado, porque el agua de lavado siempre hay que bajar el pH. Al agua de lavado siempre hay que bajar el pH. Porque en el macerado puede ser que las maltas me lo bajen, las maltas oscuras me bajen mucho el pH y tengo que agregar bicarbonato para subirlo, pero en el agua de lavado no hay malta oscura, no hay malta, es agua. Y el agua de lavado tendría que tener un pH alrededor de 5, 5,5, digamos, por ejemplo. Y resulta que el agua potable siempre tiene pH más alto. Entonces, siempre lo tengo que bajar el pH del agua de lavado. Entonces, ¿para qué le voy a agregar bicarbonato? Que me sube el pH. En el agua de lavado, entonces, no. Pero esta tabla no me lo dice. Ah, tengo que saberlo, tengo que entenderlo. Muy bien, entonces, a partir de este razonamiento, nosotros armamos una especie de tablita que es como un resumen de nuestro enfoque de ajuste por objetivos del agua. Es decir, vamos a ajustar el agua en función de objetivos de ajuste. Entonces, por ejemplo, si queremos ajustar el pH del macerado, vamos a agregar bicarbonato si está bajito o algún ácido si está alto. Solo si es necesario. Está en rojo, solo si es necesario. Si vamos a ajustar el pH de lavado, del agua de lavado, Sparsh, siempre hay que ajustarlo, porque siempre el agua tiene pH mayor que 5,5, o 5,8, o 5,1. Entonces vamos a agregar siempre un ácido. Fosfórico, cítrico, láctico. Me gusta usar fosfórico, que es el más neutro, pero en algunos estilos va bien el cítrico y el láctico también. Lo que tiene el cítrico y el láctico que pueden dar algún sabor si lo agrego en exceso. Si voy a clarificar mosto, necesito por objetivo clarificar el mosto, voy a agregar calcio, si es que es necesario, porque el mosto me queda turbio o hay mucha proteína. Entonces, solamente si veo que hay un problema en la clarificación, agrego calcio, si no, no agrego nada. Lo que está en rojo significa no agrego si no hace falta. Mejora la fermentación, magnesio, zinc, solo si hace falta. La fermentación me va mal, hay diacetilo, hay mucho acetaldehído, olores a manteca, olores a manzana verde, a pasto en la fermentación. Puede ser que le falte zinc, puede ser que le falte magnesio, entonces se agregan nutrientes que me dan un poco más de esos minerales. Bueno, etcétera, etcétera. Si quiero intensificar sabores, voy a buscar el sodio, algo de magnesio, cloruro sulfato, en función de qué sabor quiero intensificar. Por ejemplo, el amargor, digamos, sabores o amargores, lo voy a trabajar con sulfato. Y la parte dulce o maltosa con cloruro. Y luego voy a resaltar sabores, en general con sodio y quizá magnesio. O también cloruro. Bueno, todo eso entonces tiene que ver con el objetivo. Y el agua la voy a ajustar en función de mi objetivo. Esto solamente lo puedo hacer si conozco, entiendo el fundamento. Bueno, muy bien. Estamos en más de 15 minutos del agua, así que vamos a ver antes de entrar en Malta si hay alguna pregunta. Pueden hacer preguntas. Tienen ahí un signo de interrogación a mano, donde pueden escribir para hacer alguna consulta. Bueno, ahí lo pueden hacer, y si no, al final
tratamos de responder todas las que podamos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de las maltas ahora, ¿sí? Pasamos el agua, vamos a las maltas. Acá tienen imágenes de diferentes maltas, diferentes marcas y orígenes de maltas. Tienen maltas americanas, maltas holandesas, alemanas, del Reino Unido, belgas, danesas. O sea, hay maltas de muchos orígenes, hay maltas, por ejemplo, también propias en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es una recomendación? Obviamente las maltas importadas, para nosotros que estamos en Argentina, por ejemplo, todas estas son importadas, las que les muestro acá, son más caras. Entonces, ¿por qué voy a usar una malta que es más cara? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Alguna diferencia? Y realmente sí hay diferencia. Ventaja puede ser que estén mejor muchas veces modificadas. Muchas veces. Está bien, por ejemplo, hay malterías en Argentina que son muy buenas, pero obviamente hay otras alemanas, del Reino Unido, que están muy bien, que tienen una trayectoria enorme, muy larga sobre lo que es el malteado, y tienen mucha tecnología y quedan las maltas muy bien modificadas. Ahora vamos a ver qué significa que esté bien modificada. Esto va a ayudar en el rendimiento, va a ayudar en un montón de cosas. Además, son más parejitas. Y bueno, entonces cuando vamos a usar maltas especiales, la verdad que son mucho mejores, las importadas muchas veces. Eso por un lado. Por otro lado, dependiendo del estilo de cerveza que vayamos a hacer, bueno, se sugiere usar maltas del origen del estilo de cerveza. Por ejemplo, si voy a hacer una cerveza alemana, tratar de usar maltas alemanas. ¿Por qué? Bueno, las características de las maltas van muy bien con los estilos justamente de ese origen. Entonces, tratar. Esto, repito, tiene un costo, pero cuando uno quiere ir mejorando su producto, bueno, entonces va invirtiendo un poquito más y consiguiendo una mejora en función de la elección de una malta, por ejemplo. A la hora de decidir entonces sobre maltas importadas, prioricemos las especiales, porque las maltas especiales tienen un impacto muy, muy alto en lo que es el sabor y el perfil de la cerveza. Entonces, y con poquito, en poquita proporción, tienen alto impacto. Entonces, bueno, el costo no se nos va a disparar mucho y podemos tener una mejoría notoria en nuestro producto eligiendo maltas especiales realmente buenas. Bueno, hay alguna pregunta acá. Por ejemplo, Francisco, si bajó mucho el pH para el agua de lavado, ¿cómo lo puedo volver a regular? Pregunta Francisco del tema anterior. Bueno, si bajó mucho, le pueden agregar bicarbonato para levantarlo. Pero no es lo conveniente ir para un lado y para otro. Realmente está bueno que no baje mucho. Ahora, bueno, puede pasar. Pero ¿por qué no es conveniente que ir toqueteando así? Porque cada vez que yo agrego bicarbonato, estoy agregando sodio también. De la manito del bicarbonato. Entonces, si me paso de pH para abajo, agrego bicarbonato, estoy agregando sodio. Y a veces no quiero agregar sodio. Entonces, bueno, tratar de que quede bien de una. Eso es con la práctica, en un par de veces que hacen un ajuste del agua de lavado, les va a dar el dato y entonces nunca se van a pasar, si agregan siempre una cantidad determinada. César, soy César de San Fernando. ¿Cómo sé cuáles son los componentes químicos del agua de red? Bueno, eso lo pueden mandar a analizar. Hay laboratorios, por ejemplo, H2O Control, un laboratorio que hasta tiene un descuento para ustedes. Me han pasado un descuento, si lo contactan a H2O Control, Leandro, y les hace un análisis del agua completo. Pero hay otras opciones, pueden encontrar otros laboratorios que le puedan hacer el análisis. Bueno, entonces, respecto de las maltas, ¿qué significa que esté bien modificada una malta? Veamos un poquito y rápidamente el proceso de modificación, o una parte del proceso de modificación, o del malteado, que es un proceso que lo hace la maltería y expone al grano de cebada, por ejemplo, a condiciones determinadas, ¿sí? De temperatura, de humedad,
de aireación para que ese grano germine, y la germinación genera unos cambios en lo que es la parte metabólica, enzimática de ese grano, y comienzan a trabajar las enzimas, logrando que se vaya modificando el grano. La modificación del grano es asimétrica, el grano es asimétrico, fíjense que es algo asimétrico, es distinto de un lado que de otro. Entonces, también la modificación, lo que es el malteado, la modificación va siendo en forma asimétrica. Ustedes ven acá, dentro del grano, que están los gránulos de almidón, que uno quiere acceder para hacer cerveza, ¿no? Los gránulos de almidón, ellos están rodeados de unas bolsitas, que están formadas, por ejemplo, por beta-glucanos. Y entonces lo que va pasando en la modificación es que se van degradando esas bolsitas de izquierda a derecha, se van degradando las bolsitas y van liberando los gránulos de almidón. A medida que se va modificando el grano, a medida que va avanzando la modificación durante el malteado, entonces van quedando más gránulos sueltos y menos beta-glucanos, ¿sí? Si el grano está mal modificado, entonces supongamos que se corta por ahí la cosa y va a quedar un montón acá de bolsitas sin ser destruidas y con los gránulos de almidón dentro. O sea, van a quedar beta-glucanos y va a quedar almidón no aprovechable, para decirlo de alguna manera. Es un grano mal modificado. Entonces, cuando tenemos este problema, ¿qué pasa? Y que nuestro rendimiento es menor, porque no estamos aprovechando este almidón que está acá. ¿Sí? Entonces, no obtenemos la densidad que queríamos. Y esto ocurre mucho con muchas maltas. No logro la densidad. ¿Qué pasa con esta malta? Ahí está mal modificada. Puede ser que esté mal modificada. Que pase exactamente esto que estamos diciendo acá. Y entonces hay que leer la hoja técnica, la ficha técnica de las maltas, como el tema que quería presentar en este ratito de las maltas. Le decía, un tema significativo de cada subtema, o sea, de cada materia prima. En el caso de la malta, bueno, ver cómo más o menos, grandes rasgos, leer una hoja técnica. Primero, esto que está acá es una hoja técnica ejemplo de Castel Malting, que la descargué de su web, para una malta Pale Ale de 2016, no importa. Pero acá lo que se muestra en esta hoja técnica, o esta ficha técnica, es un rango. Dice, esperen que corro un poquito, ahora no veo, sino un minuto, corro mi cámara. Ahí está. Muestra rangos. Por ejemplo, acá muestra diferencia de extracto fino a grueso. Bueno, acá dice mínimo 1, máximo 2,5. Muy bien, pero ¿cuánto tiene la que compré? La malta que compré. No lo dice. Acá esto es una hoja técnica promedio. No me dice exactamente la que acabo de comprar cuánto tiene. Entonces lo que tienen que tratar de hacer es conseguir la ficha técnica del lote que compraron. Cuando compran a granel las bolsas de 25 kilos, por ejemplo, la marca UMA, tiene un QR en su bolsa que uno puede escanear y le sale la información de ese lote. No el promedio, no el rango, sino la información de ese lote. Entonces uno va analizando. ¿Y qué puedo analizar? Bueno, si compro otra malta o compro la malta suelta, se la tengo que pedir al proveedor. Pasame, por favor, la ficha técnica porque quiero analizarla. Entonces, ¿qué puedo analizar? Bueno, por ejemplo, esta diferencia fino-grueso tendría que ser dice máximo 2,5, 2,5, pero cuanto menor es esa diferencia, es mejor. O sea, si es 1, 1,5, es mejor que 2,5. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque esto es el extracto, o sea, el azúcar que se consigue luego de hacer una molienda fina, comparado con una molienda gruesa que normalmente se hace en una cervecería. ¿Sí? Si esa diferencia es muy chiquita, es mejor, porque quiere decir que la molienda gruesa, que el grano estaba bien modificado y la molienda gruesa me permitió igual acceder a todo el almidón. Ahora, cuando esa diferencia es más grande, quiere decir que la molienda gruesa no me permitió porque está mal modificado. Entonces, son cosas que uno tiene que ir viendo también. Lo mismo que el índice, ¿cómo se llama? Colbach,
que es el índice de proteína soluble, por ciento por proteína soluble, que tiene que estar, acá según dice esta hoja técnica, en un rango entre 38 y 45. ¿Esto qué indica este índice? Indica el porcentaje de proteína soluble sobre el porcentaje de proteína total. ¿Y eso qué quiere decir? Que si está mal modificado el grano, hay menos proteína soluble, porque en la modificación, en el malteado, se generan las proteínas solubles. Entonces, y si tengo 32 de índice Colbach, entonces está mal modificada esa malta. Tiene poca proteína soluble, tiene pocos nutrientes nitrogenados, y la fermentación puede llegar a andar mal. Son cosas que tenemos que mirar, que nos conviene mirar, porque si no lo vemos, entonces después nos preguntamos, ¿qué estará pasando? ¿Por qué nos pasa esto en nuestra elaboración? Bueno, es otro dato respecto a las maltas. El dato, digamos, que quería comentar respecto a las maltas es esto, es mirar la hoja técnica. Respecto del agua, es entender los porqué de cada minerales, de cada mineral, del pH, entonces después ajustar. En el caso de las maltas, entender un poco, meterse en el mundo del malteado, de las fichas técnicas, entenderlas, para tomar decisiones, ¿sí? Y luego, bueno, acá hay otro ejemplo de otra hoja técnica. Luego podemos tener a mano tablas de equivalencias, también interesante. Si yo trabajo con una malta y de repente no consigo esa marca, bueno, quiero cambiar de marca. ¿Cuál es la malta equivalente de la otra marca? Esto no quiere decir que sean iguales. Equivalente quiere decir que puede cumplir más o menos la misma función en cuanto al color, en cuanto a el sabor, el flavor, pero no son iguales, son equivalentes, ¿no? Y es una guía como para tener a mano, tabla de equivalencias. Este PDF, esto está en internet, lo pueden descargar, estas tablas están en internet lleno de estas tablas, ¿eh? Esto está descargado acá está donde se descargó, pero buscan en internet y googlean y encuentran. Y además este PowerPoint se les va a estar enviando para que lo tengan ustedes también. Acá hay otra tabla de equivalencias de otras marcas, donde aparecen las equivalencias. Bueno, tener a mano, esto siempre es útil a la hora de diseñar un estilo, una receta, porque por ahí yo encuentro una receta en internet, en nuestro libro de recetas, que especifica una malta determinada, y ¿cuál es esa malta? Y esa es la malta de tal marca. Bueno, pero yo no consigo esa marca. Bueno, voy a buscar una tabla de equivalencia a ver con cuál puedo reemplazar. Bueno, ahora pasamos a lúpulo. Vamos bien con el tiempo, sí, perfecto. 15 minutos de cada tema aproximadamente. Pero hay algunas preguntas antes de nuestros colegas acá presentes, que ya hay casi 200 personas presentes acá. Gracias por estar ahí, por su interés. Nora dice, ¿me pasarían la dirección del laboratorio? Sí, ahora les voy a pasar el teléfono directamente. Esperen un segundo. Si me esperan un segundito, ya les paso el teléfono. A los que están en Argentina lo pueden contactar a Leandro, de H2O Control, para poder hacer el análisis del agua. Y díganle que hicieron un curso con nosotros para que les haga el descuento correspondiente. Acá vamos a buscarlo. Un minutito. Ya estoy, así ya se los paso. Se los dicto y lo anotan. Ahí prepárense para anotar. Prepárense para anotar el teléfono. Ahí estamos. El laboratorio Leandro hace unos análisis perfectos de agua. 11 5515 7005. Ahí lo contactan de nuestra parte a Leandro. Análisis de agua. Bueno, ¿qué filtros son los más recomendables para empezar a obtener mejor agua? Pregunta Pablo. Bueno, es todo un tema ahí, si van a hacer ósmosis. A ver, si van a trabajar con el agua de grifo, que es un agua rica, pero tiene cloro, usar filtros de carbón, de partículas y carbón para quitar partículas grandes y carbón para quitar cloro, básicamente. Si el agua es rica, va bien. Si quieren eliminar minerales porque tiene agua muy pesada, muy mineralizada, y bueno, ósmosis, pero es un equipo caro ya la ósmosis, ¿sí? Bueno, Arnulfo, yo realizo el análisis de agua cada vez que preparo por el kit cuantitativo Brew Lab. Ok, buen dato, Arnulfo.
ahí nos da a Arnulfo un dato. Bueno, hay más. Juan Andrés dice, en el proceso de lavado, el agua generalmente es neutra. Para bajar el pH se podría reducir con granos de macerado. Ahí estarías macerando en lugar de lavar, Juan. ¿Mm? Bueno, hay más preguntas sobre agua, la dejamos para el final, ¿sí? Así podemos avanzar con lúpulo ahora. Entramos a ver un poquito de lo que es el lúpulo y voy a elegir un tema dentro de los lúpulos para aprovechar este tiempo. Bueno, primero, nosotros podemos encontrar un montón de información acerca de los lúpulos y sus perfiles, ¿no? A la hora de elegir un lúpulo, bueno, nos podemos valer de tablas como esta, donde dice, bueno, el amarillo tiene perfil naranja, limón, durazno, o sea, cítrico y algo de fruta carozo. El Cascade tiene perfil cítrico y resinoso o pino, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante para poder elegir los lúpulos, ¿sí? Después tenemos esquemas de aceites, como este, para entender qué son los aceites, cuáles son los grupos principales, los hidrocarbonados, ¿no? Que nos dan estos aromas más a lúpulo fresco, a pino, son los más volátiles además, o sea que son los aceites que se me van con el calor o con el dióxido de carbono en la plena fermentación. Los oxigenados, que son los más frutados, más florales, que son los que perduran un poco más luego de la temperatura alta o luego de la alta actividad de las levaduras. Bueno, si yo quiero destacar la fruta, voy a ir a adiciones de lúpulos más tempranas, quiero que se sienta más el perfil por ahí a veces resinoso, por ahí más de lúpulo fresco, voy a ir a adiciones más tardías, etcétera, etcétera. O sea, todo esto nos brinda información sobre el timing del lupulado, las técnicas de lupulado, los aceites de sulfuro, que son estos tioles muy buscados muchas veces. Bueno, también hay en nuestro canal de YouTube una clase, una charla como estas sobre técnica de lupulado, así que vayan a ver eso y no me quiero detener mucho en esto. Hay tablas que muestran las variedades de los lúpulos muy interesantes, les dice, bueno, tal lúpulo, cuánto alfa ácido tiene, cuántos aceites tiene, qué tipo de perfil aromático posee, y en función de todo esto, miren todas las tablas estas, uno puede llegar a elegir, también hay estrategias de selección de combinaciones de lúpulo, por ejemplo, mirando los aceites. Acá hay un ejemplo. Si yo tengo Loral y Talus, dos lúpulos, es un ejemplo de Yakima, ¿no? Que está publicado. Fíjense que los aceites, descritos como colores distintos, en estos dos lúpulos son diferentes. Entonces, si elijo dos lúpulos con diferente proporción de aceites, me va a dar una sinergia y una complementariedad, digamos, interesante, probablemente. Si elijo lúpulos con prácticamente la misma proporción de aceites, no me va a dar mucho beneficio, quizás. ¿Para qué estoy poniendo dos si parecen el mismo? Bueno, es información que nos sirve para decidir, ¿sí? Y tablas como esta, muy interesante también, están en internet estas tablas, donde están los distintos lúpulos y el contenido de aceite particular de cada uno. Entonces, por ejemplo, el Citra, que tiene gran cantidad de mirceno, igual que el Centennial, etcétera, etcétera. En verde es la cantidad que más tiene y en rojo la que menos tiene. Entonces, de acá pueden sacar un poco el perfil de cada lúpulo, ¿no? Si tiene más mirceno, betapineno es tal cosa, si tiene más geraniol, linalol es tal cosa, si tiene más de cariofileno o muleno es tal otra cosa. Entonces, en función de esta información uno puede elegir, o sea, hay que conocer para elegir, para moverse con soltura, nuevamente digo, en este mundo, y hacer una cerveza cada vez mejor, y no hacerla al tuntún porque veo una receta y me copio de esa receta, está bien para empezar, pero luego con el tiempo uno tiene que ir profundizando, aprendiendo y decidiendo por uno mismo. Pero el tema que quiero tratar más que nada en este segmento, el del lúpulo, es sobre la oxidación. A ver, nosotros podemos hacer una buena elección, elegir las mejores materias primas, combinar los lúpulos de la mejor manera con todos los conocimientos que puedo llegar a tener,
y de repente no cuido la oxidación, no cuido el oxígeno dentro de nuestro proceso de elaboración y todo se va al tacho. Todo se va al tacho. Es decir, me sale una IPA oxidada, con un color medio amarronado, rosáceo amarronado, con un aroma que se cae o es medio dulce, pierde frescura. Acá fíjense este gráfico, o sea, lo mejor que puede pasar es la pérdida de frescura, lo mejor que puede pasar. ¿Sí? Y a partir de ahí un montón de otras cosas. Entonces, bueno, tratar de minimizar el efecto de la oxidación en lo que es la producción de cerveza. Minimizar el efecto de la oxidación implica tener cuidado a la hora de cocinar del lado caliente, a la hora de fermentar, de cambiar temperaturas. Cuando uno pasa al frío un fermentador, el oxígeno quiere entrar por una cuestión de que la presión baja dentro, o cuando se hacen trasvases de equipo a equipo, si es que se hacen. Bueno, entonces hay que cuidar mucho cuando se hace un dry hopping, se abre la tapa del fermentador, entra oxígeno. Hay que cuidar mucho eso para que podamos tener una cerveza lupulada lo mejor posible. Y esto es una buena inversión, obviamente que es algo caro, a veces no es accesible para muchos, ¿no? Un fermentador isobárico. Acá tenemos Metalúrgica Cervecera, que también les puedo pasar el contacto de Horacio, que tiene estos fermentadores bárbaros, con hop dropper, con control de temperatura, con un torpedo. Isobárico quiere decir que puede trabajar bajo presión, a presión. Entonces, uno trabaja con un poquito de presión positiva dentro del fermentador y nada va a entrar. Nada va a entrar. Entonces, además regula la temperatura y además quiero hacer un lupulado para agregar, hacer un dry hopping y tengo un hop dropper que me permite hacer un ingreso de lúpulo sin aire, básicamente, o con poco aire, lo mínimo que se pueda. Bueno, es una inversión, pero está bueno que podamos ir pensando, si no lo tenemos, quizá muchos lo tienen, no lo sé, podemos ir pensando en algo así si queremos mejorar nuestra calidad de las cervezas lupuladas que hacemos. Es casi fundamental para mejorar el efecto del lúpulo y la frescura, el color fino de la cerveza, brillante. La oxidación genera una pérdida de brillo, pérdida de aromas, bueno, un montón de cosas que nos matan todo nuestro trabajo. Les voy a pasar el teléfono, ya que estamos, de Horacio. Le hacemos propaganda, está bien, se hacen buenos trabajos. Vamos a hacerle un poquito, a ver, para que lo contacten y le consulten cuánto sale este tipo de cosas. Bueno, Horacio, de Metalúrgica Cervecera, 11 3623 9803. Ahí lo anotaron. 11 3623 9803. Le pueden escribir, le consultan, porque por ahí lo pueden conseguir y la verdad que es una buena inversión, como dice el título, para hacer lupuladas de mejor calidad. Bueno, vamos bien con los 15 minutos de cada tema, justito. Y estamos acá para el próximo tema, que es levaduras. Antes de las preguntas finales, porque hay un montón de preguntas. A ver, a Yelén. Hola, ahora están de moda los lúpulos crío. ¿Se puede reemplazar uno normal por el crío o se usa en menor cantidad? Sí, Ayelén, muy bien. Los crío se usan en menor cantidad, porque los crío es la parte del lúpulo sin la parte vegetal. Entonces, primero, lo interesante es que no tiene toda la parte vegetal y me puede dar aspereza, polifenoles, que a veces no me gustan, los de alto peso molecular. Otros sí, porque son antioxidantes. Pero además no me quita mucho volumen de líquido en la cerveza si tengo más cerveza, porque el lúpulo, cuando yo hago un dry hopping con gran cantidad de lúpulo, me chupa cerveza el lúpulo y pierdo más cerveza. Por eso también son más caras las lupuladas, además de que se usa más lúpulo, tengo más merma. Bueno, pasamos al tema levaduras, ¿sí? Y acá vamos a discutir algunas cositas. Por ejemplo, tenemos
la opción de usar levadura líquida, levadura deshidratada. Y hoy cada vez hay más opciones para conseguir levaduras líquidas. Y la verdad que el uso de levadura líquida empieza a dar unos resultados muy particulares, muy especiales en nuestras cervezas, porque las levaduras líquidas, si están bien tratadas, bien manejadas, tienen una vitalidad mejorada respecto de las deshidratadas. Y además hay una gran variabilidad de cepas. Puedo elegir cepas casi para una receta determinada. Entonces, bueno, es muy atractivo, son más caras, la verdad. Se trabaja con starters normalmente para duplicar su cantidad y para activarlas también antes de ser inoculadas. Y obviamente tenemos las deshidratadas, que son también muy buenas, la verdad que están muy bien. Actualmente las levaduras deshidratadas funcionan muy bien, son muy fáciles de utilizar, pero claramente tengo menos variabilidad de cepas, ¿sí? Lager, por ejemplo, hay muy pocas. Bueno, un tema entonces, tratar de probar levaduras. Y respecto a las levaduras, ¿cómo elegir una levadura? Bueno, en función de estas características. Si yo tengo que elegir una levadura para una receta, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar los flavors que me va a dar esa levadura, ¿no? En la ficha técnica de levadura, la tolerancia al alcohol, la floculación, sedimentación y la atenuación que me va a dar. Es decir, la atenuación es cómo baja la densidad, digamos, expresado en fácil, ¿no? Respecto a la inicial. Si arranco con tal densidad, me baja hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Cuanto más baja la densidad, más atenúa. Entonces, más seca me queda mi cerveza. Más seca quiere decir menos dulce, con menos azúcares residuales. En algunos estilos viene muy bien que sea seca, en otros no tanto. Entonces, tengo que elegir la levadura en función de esto. Y obviamente también la temperatura de fermentación es otra característica. Acá está el cálculo de la atenuación. Uno puede calcular la atenuación midiendo densidades. Es un ejemplo. Para una cerveza que arranca en densidad 1050 y termina en 1010, la atenuación me da 80%. Entonces, yo podría verificar que mi proceso anda bien, midiendo la atenuación, calculando la atenuación y viendo que la levadura que usé cumple con eso. Entonces digo, sí, funciona. O si no, me puede marcar algún problema en la fermentación. ¿Sí? Bueno, y respecto a el tema que quizá principal elegí para lo que es levadura, es también contar con una tabla de reemplazos. Esta es una tabla de reemplazos que armamos nosotros, pero hay muchas también dando vuelta por ahí. Decir, bueno, no consigo de fermentis, voy al alemán. ¿Y cuál es la correspondiente? No significa que sean iguales, son simplemente reemplazos posibles. Entonces, bueno, entender que una S04 es más o menos una Windsor del alemán, más o menos, no es exactamente igual, pero digamos, hay una levadura inglesa, una Lager S23, la Diamond del alemán, ahora está la nueva Lager, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Poder contar con una tabla de reemplazos para poder elegir sus levaduras. Muy bien. Y ahora sí nos quedan unos minutitos para ver las preguntas finales. Dejo también acá esta novedad que les dio Santi hoy temprano sobre el descuento. Miren qué interesante para hoy. 50% en todos los cursos online. Pueden acceder si estaban pensando en hacer algún curso. Bueno, aprovechen esto. Acá está nuestra web, nuestras redes, el YouTube, en el que les recomiendo que vayan, que se suscriban y que vean algunos videos también ahí. Vamos a ver algunas preguntas. A ver. Bueno, hay un montón de preguntas. No sé si podremos responder a todas, pues son un montón. Vamos a ver. A ver. Arnulfo, nuestro colega de Colombia. Es bueno realizar la verificación del tamaño del grano por medio del tamiz y de la misma manera la verificación de gruesos, medios y finos con tamices con el fin de aumentar el rendimiento de la malta. Sí, Arnulfo, bueno, gracias ahí.
Está dando Arnulfo algunos consejos acá, ¿eh? Estoy interesado en realizar una cerveza de color blanco, según me han comentado cómo la realizan los monjes belgas, qué tipo de malta aplica para esta cerveza. Indican que un 40% de la cebada, bueno, sin maltear, sí, cebada sin maltear, se puede usar y eso podría dar, claro, al ser sin maltear es más clara. También hay otras maneras, bueno, el uso de arroz también ayuda en generar menos color, maíz, pero a algunos no les gusta usar arroz o maíz, no pasa nada, pueden usarlo. Rodrigo, ¿se pueden solicitar los análisis en los proveedores del agua? Sí, no hay problema. Rodrigo, bueno, no sé, no me quiero perder, hay un montón acá de preguntas. Santi, ¿algo para decir mientras tanto? También lo vamos a invitar. A ver, acá, José, perdón, José. ¿Cómo pasa un batch de 20 litros a 40 litros? ¿Hay que multiplicar por 2? Bueno, en principio sí, multiplicar por 2, pero la cosa no va a ser tan así porque no es lineal el cambio de escala. Entonces, multiplican por 2 y después ajustan un poco, van a tener que ajustar. Y Paulo, ¿qué tan importante es hidratar las levaduras a la hora de inocular? Bueno, le contesto a Paulo y le doy el paso a Santi. Mientras tanto, pueden ir contando de dónde son, como siempre al final de estas charlas abiertas, y cómo se llama su cerveza. Así podemos saludarlos de esa forma si quisieran. A ver, la hidratación de las levaduras, hay por ejemplo, en Fermentis usan la sigla E2U. Eso significa easy to use, fácil de usar. E2U. Y la mayoría de las cepas de Fermentis son E2U. Casi todas, salvo un par, son de E2U. Quiere decir que todas se pueden inocular sin prehidratar. La prehidratación está bueno hacerla a veces para ver si realmente esté activa, que se forme como digo, esa mousse, que se vea cómo la levadura está generando ahí gasificación, ¿no? Está activa y para eso está bueno. Ahora, si hacemos prehidratación, tenemos que hacerlo bien. Por lo menos, digamos, ¿qué quiero decir con hacerlo bien? Usar agua estéril para eso, dejar que se enfríe a la temperatura correcta. O sea, si no hacemos todos los pasos correctamente de la prehidratación, es peor hacer la prehidratación. Entonces, si nos dice por ahí Fermentis que no es necesario porque son E2U, bueno, si la hacemos, la tenemos que hacer bien, porque entonces es peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? Y la prehidratación está buena, sí, a mí me gusta para ir viendo cómo está la actividad, pero tener en cuenta cómo es la técnica perfectamente. Bueno, mientras están saludando, acá hay varios, Guille dice, Capo, Seba y Santi, saludos de parte del equipo de cerveza Caracol Negro, Romy, Lucas, Tizi y Guille. Bueno, y hay otros que están saludando, ahora voy a ir nombrándolos. Santi, ¿querés contar de vuelta esto? Vale, como no, está bueno lo que están viendo en pantalla, el cupón de descuento con la palabra feliz cumple, como llevan los 6 años del Molino esta semana. Así que pueden ahí agarrar el cupón y utilizarlo en todos los cursos online que ustedes quieran. Como decía anteriormente, hay una gran cantidad de cursos, los que son grabados en tiempo real, que muestran el proceso en tiempo real. Está el de vermut, el de whisky, el de gin, el de cerveza, el de propagar tus propias levaduras. Después también tienen cursos de Jagger, de vodka, de agua para cerveza, hay de malta, de carbonatación, hay uno que se llama carbonatación perfecta que simplifica mucho el aprendizaje sobre la gasificación de la cerveza, tanto natural como forzada, que está buenísimo porque también mostramos en tiempo real diferentes tipos de procesos. Así que aprovechen el cupón, va a estar disponible hasta mañana a la mañana. Les va a llegar igual un recordatorio mañana con el cupón, con la presentación y con el link para ver la grabación del video nuevamente, que va a estar disponible para el tiempo que ustedes quieran verlo. Así que eso por un lado. Por otro lado, recuerden que están en venta los libros, ¿no? Los libros nuevos, el de técnica de producción de gin, el de whisky, entre todos los demás títulos, y también en stock el de recetas de cerveza. Eso lo encuentran en el shop elmolino.com.ar. Ahí lo pueden comprar con envíos a todo el país a través de correo argentino.
Y bueno, los presenciales, ¿no? Digamos, el que esté en la zona o el que quiera más información sobre los cursos presenciales. Realmente los sábados tenemos cursos como el 13 de abril el de Gin, el 20 de abril de Whisky, el 27 el taller de Fernet. Así que también personalizados, de lunes a viernes damos cursos personalizados. El que le interese hacer alguna, o ya sea un proyecto de su propia bebida, o quiera aprender alguna, o de gin, o de vodka, o de whisky, o de brandy, o de cerveza, o de vermouth, también de lunes a viernes hay espacio para arreglar una capacitación a medida para, si somos solo, sola, o son 2 o 3, lo que sean, se coordina a medida de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Así que eso también está en la página web, en la sección de cursos presenciales, o bien nos escriben por redes sociales y con gusto le vamos a pasar la información. Muy bien, bueno, vamos saludando. Ahí está Andrés, dice Andrés de La Plata, gracias. Mabel, saludos de Venezuela. Pues ya no estoy viendo muy bien, a ver, arroba Buratevir, bueno, espero haber leído bien. Francisco, saludos de Santiago de Chile, gracias por lo enseñado, nos dice Francisco. Nicolás, sé una consulta, dice, aparte, quizás el fin de cocine 20 litros de un kit de dorada pampeana debería de haber tenido una densidad Poserboard de 1047 y tú de 1052. Puede ser que me haya fallado el agua en el lavado. Hoy con 2 días de fermentado está en una densidad de 1035. Claro, puede ser. También puede ser en la medición de la densidad. Para medir la densidad hay que revolver bien, homogeneizar bien antes de medir, porque a veces no es homogéneo, ¿no? Podría ser. Bueno, Nora, saludos desde Presidente Perón con la Guereniquense. A ver si leí bien, espero haber leído bien. Bueno, José, saludos desde Quillota, Chile. Muchas gracias por esta charla. Raúl, gracias por toda esta información, siempre explican todo muy claro. Bueno, muchos saludos, muchos mensajes, gracias a todos por estar ahí. Aprovechen este descuento, si quieren. Saludos de Marcos Paz. Hay más saludos. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau, chau. Nos vemos.